¿Cómo están, chicos? Buenos días. Es un gusto reencontrarnos nuevamente. Soy Miss Carolina y hoy día martes 24 de junio vamos a iniciar nuestro trabajo en el área de comprensión lectora, ¿sí? Bienvenidos entonces a nuestra clase y vamos a empezar. No olvides que debes tener un lugar listo para trabajar. Disfruta mucho la clase, escucha con atención y observa las indicaciones para luego concretar el aprendizaje en la actividad que vas a realizar al finalizar la clase. Como todas las mañanas te comparto el propósito. ¿Ya? ¿Por qué te comparto el propósito? De repente te pregunto, ¿por qué lo hago? Es una forma de que tú vayas rescatando a lo largo de la clase lo que al final debes conocer. Es decir, te doy a conocer lo que tú al finalizar debes saber y debes aprender. Para eso es la aclaración de esta parte, ¿sí? Hoy día vamos a aprender a planificar la información de diversos tipos escritos para sustentar un texto argumentativo. ¿Ya? Un texto argumentativo. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ya, listo, entonces vamos a desarrollar nuestra clase. No sin antes dejarte también las preguntas porque son importantes que en tu actividad final, ya, tu evidencia también me mandes las preguntas que te voy a dejar. Y dentro de ellas están, ¿qué son los textos continuos? Nosotros hemos estado trabajando anteriormente, iniciamos con los textos discontinuos, ¿cierto? Pero el día de hoy vamos a trabajar en qué son los textos continuos. Te voy adelantando. ¿Qué son? Pues son aquellos que están compuestos por oraciones, ¿ya? Las cuales se organizan en párrafos. Estos párrafos se suceden unos de otros para formar un texto de mayor extensión, ¿ya? Estos textos continuos se caracterizan, a diferencia de los discontinuos, porque carecen en su totalidad, ¿ya?, de tablas, de cuadros, de mapas y gráficos, ¿ya? Para lo que caracteriza a esos textos continuos, ¿ya? Precisamente es que son de tipo expositivos, ¿ya? Son de tipo narrativos, descriptivos y también argumentativos, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? En los textos argumentativos, vamos a seguir avanzando un poquito más, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad? Dice, ¿no? La finalidad es convencer al lector, o en este caso aquel que nos escucha o aquel que lee nuestro escrito, ¿ya?, de una forma válida y aceptable nuestros fundamentos, ¿ya? Los fundamentos de cualquier tema, que es lo que vamos a ver hoy día. Y bueno, en su estructura vamos a ver que así como todos los textos continuos que ya hemos conocido y visto anteriormente, pues tiene una tesis, es decir, un tema al cual yo quiero sustentar. Se presentan los argumentos con el contenido, como también lo tiene la lectura, el desarrollo, ¿sí? Y finalmente la conclusión, que es la parte final ya de de la parte argumentativa, en la que concluimos de forma precisa y clara lo que queremos, nuestro punto, lo que queremos dar a conocer, ¿sí? Entonces vamos a ir desarrollando. Yo te he colocado aquí una historieta, ¿sí? Porque este año hemos trabajado las historietas y son muy divertidas, además que nos muestran de alguna forma clara, práctica, algo que queremos que el resto nos entienda. En este caso, yo te he puesto aquí, dice el niño, ¿no? Viene y le pregunto a su mamá, mamá, ¿puedes firmarme este papel para ir a la escuela? La mamá obviamente le dice, claro que no. El niño le sustenta, pero piensa, mamá, no tendrías que levantarme temprano. Mira la cara de duda de la mamá, me parece que la está convenciendo. Y el niño le fundamenta, le argumenta, mira, le está argumentando. No tendrías que hacer más colaciones, ¿ya?
ni trabajos, ni tareas a última hora, y seguramente loncheras, y seguramente lavar la ropa. Mira todo el listado que le ha traído, ¿no? Finalmente la mamá y el papá, la mamá ya con cara de duda, porque ya parece que ya lo ha pensado dos veces. ¿Tú firmaste esto? Y al final la mamá logró firmarlo. Me dio buenas razones, le sustenta la mamá. Bueno, eso es una historieta un tanto divertida. Que la escogí porque en este cómic, en esta historieta, lo que vemos, por ejemplo, es cómo el niño argumenta el punto. ¿Cuál es el punto? Él no quiere ir a la escuela, ¿cierto? Pero más allá de que el que diga que no quiere ir y bueno, de repente me imagino un niño que se rabiete, que se agarra de su cama y de su puerta, que no quiere salir, no quiere entrar al colegio. Es un niño que le ha traído pues a su mamá ciertos puntos para sustentarle el hecho de que no quiere ir, ¿cierto? Entonces, todo aquel proceso que estamos observando, ¿sí? Es lo que se conoce como argumentar. Este niño está usando la persuasión, claro, ¿cierto? Claro está. Pero lo que él está haciendo es sustentar el punto, que es lo que vamos a aprender hoy día. Cada vez que argumentamos algo, tenemos que tener una fuente, ¿ya? Tenemos que sonar que esto es creíble. Nuestro punto tiene que ser convincente, ¿no? Que es lo que también de repente hace a aquel que quiere vendernos algo, ¿no? En la calle de repente nos hemos encontrado a alguien que vende, qué sé yo, pues una tijera con tres filos, con tres partes filosas. Y yo digo, pero ¿por qué ese señor está vendiendo una tijera con tres lados filosos y la tijera debe tener dos? Pero mira, de repente tiene un buen argumento, ¿no? Dice que él de repente usa su labia, sus dotes de convencimiento y al final te convence de que es una tijera, esa tijera te va a servir, aunque de repente no lo sea, ¿no? Entonces mira, el convencimiento, la persuasión se usa mucho en esto. Pero como nosotros lo que tenemos que aprender hoy día es a través de escribir, vamos a producir un texto, vamos a ir desarrollando exactamente qué cosa es, ¿ya? ¿Qué es un texto argumentativo? A ver, vamos a ver. Vamos a empezar por definir la argumentación. Yo voy a argumentar algo, ¿no? Por ejemplo, me dice, a ver, Carlos, ¿por qué no ha traído la tarea? Entonces Carlos viene y dice, profesora, ¿sabe que no tengo tarea porque mi perro se comió mi tarea? ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces Carlos tiene que sustentarme, tiene que decirme, no, profesora se lo comió porque tenía hambre, porque le gusta el papel, qué sé yo. Bueno, no, me convence, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosa es la argumentación. Dice que es un tipo de texto continuo, ya lo hemos dicho, ya seguido de oraciones, párrafos que forma un texto más extenso. Es una exposición que tiene como finalidad defender con razones y argumentos una tesis, es decir, un punto, ya un punto. Una idea que se quiere probar, eso es la tesis. O defender con éxito. Su función es apoyar lo afirmado para darle fuerza a las posturas personales, ¿no? Por ejemplo, tengo que jugar más horas con mi celular, pero para que mi mamá me dé permiso tengo que argumentarle, ¿sí? Y dice, y poder buscar, y claramente está valorar las distintas opciones con el fin de elegir la mejor de ellas, ¿no? Elijo ese deporte, o esta camisa, o esta acción, ¿no? Por esa razón, por eso, por otro, ¿no? ¿Qué más es argumentar? Pues dice que lo utilizamos diariamente y no nos damos cuenta. Mira qué interesante. Es una actividad cotidiana que utilizamos constantemente sin darnos cuenta. Y tenemos que decir, por ejemplo, cuando tenemos que decir que queremos jugar en el recreo, ¿no? ¿A qué jugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, un grupo de niños dice, bueno, yo quiero jugar sacasoga, yo quiero jugar con las bolitas, quiero jugar con las canicas, quiero jugar naves encantados, es decir, para que ese grupo se ponga de acuerdo en qué es lo que va a jugar, todos los integrantes, los miembros, ¿no? Tienen que argumentar el porqué. Entonces, en esa conversación, en ese diálogo, el que argumenta mejor o el que suena más convincente es aquel que convencerá al resto de jugar o compartir lo que él propone, ¿no? Y luego dice, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que convencer a nuestros padres que nos dejen jugar más tiempo, ¿no?
ya es hora de dejar de jugar, es hora de escribir, pero mamá, es que jugó poco, porque si tú convences a tus padres y suena convincente, te dará permiso. Pero si tu argumento no suena creíble o en este caso no es del todo coherente, pues lo que vamos a hacer es quedar pendiente, no nos den permiso o simplemente si ya nos han instaurado un horario, ya pues además de repente argumentar cuando ya existen ciertas normas en casa también, ¿no? Argumentar forma parte de experiencias personales de cada ser humano. Todos argumentamos para defender dichos o hechos, ¿no? Y nos enfrentamos con argumentos de otras personas, claro. Es necesario que en la vida de todo profesional, ¿no? En la vida de todo profesional es necesario, no importa la profesión que tengas, ¿no? Un abogado, un médico, un ingeniero, un profesor, un arquitecto, un vendedor, un policía, un obrero, cualquiera de ellos necesita de esta parte de la comunicación, de la argumentación para sustentar muchos puntos. Y en el caso de nosotros, ustedes los estudiantes, también vamos a aprender hoy día cómo emplear. Aquí, por ejemplo, también te he traído una argumentación humorística, ¿sí? El Día de las Madres dice: hijo, ¿por qué me das la caja y usted se queda con el regalo? Y la mamá está dudosa, ¿cierto? Mira, dejó a la pobre con su caja. Acuerda que las mamás siempre quieren lo mejor para sus hijos. Interesante, ¿no? Mira, interesante, pero le ha sustentado y se lo está llevando y la mamá se queda dudosa y no dice nada, no dice más. Aquel paciente que ha ido a ver al médico a ver qué dolencias tendrá. Dice: el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Y le dice: no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Me está argumentando por qué una sí y la otra no. En este caso, lo que se usa pues simplemente es el dote de convencimiento, y es una manera que quiero que tú entiendas el mensaje de la argumentación. A través de esas imágenes estamos percibiendo, como el caso del hijo y el caso del paciente, ¿sí? Argumentan la posición en la que ellos quieren demostrar, quieren consolidar. Así como en las imágenes y como la historieta del cómic primero que colocamos como ejemplo, vamos a ver los pasos y la estructura de la argumentación textual. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Argumentar para qué sirve? Mira, acá hay un niño. ¿Sí? ¿Para qué me sirve argumentar? Bueno, aquí se han colocado 4 factores. Y acá te he colocado algunos más. Y dice, por ejemplo, justificar nuestros pensamientos o comportamientos. Y por acá está. Justificar, ¿no? Pero vamos a leerlos en orden para que veas. Bueno, aquí dice persuadir a los demás en nuestros puntos de vista. Claro que sí, queremos persuadir a alguien, queremos argumentar, tenemos que indicarle por qué. Influir sobre el comportamiento de otros. Claro que sí. En el caso, por ejemplo, de los profesores, utilizamos la argumentación. Profesora, pero no quiero escribir, es mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hace el profesor? Bueno, chicos, hay que escribir, porque eso, lo otro. Mira, también escribirse en el recreo. ¡Ay, chévere! Entonces estamos argumentando el por qué deben hacerlo y obviamente cambiamos, influimos, ¿sí? En cierto comportamiento y convencemos, ¿no? Convencemos. Dice se utiliza también como base para tomar ciertas decisiones. A ver, vamos a ver. El primer punto que te he colocado es convencer de mis razones o ideas. ¿A quiénes? A los demás, a los que me escuchan, ¿cierto? Mis dotes de convencimiento. ¿Quiénes usan, por ejemplo, eso? Entonces he escuchado a los políticos, al alcalde, al congresista, al consejero, ¿cierto? Cuando se paren al estrado o habla de un discurso. Usa la argumentación, argumenta sus puntos. Nuestro siguiente punto es rebatir, refutar o contradecir algunas razones o ideas de otras personas. Si yo no comparto alguna idea, alguna indicación, tengo que argumentar. En este caso, para eso utilizo este medio, esta forma, la argumentación. Otro tercer punto, ¿ya?
me dice que la argumentación me sirve para justificar, aclarar mis ideas, mis pensamientos, palabras o acciones, ¿ya? Eso es en la forma de actuar, en mi actuar. Vamos a suponer que de repente tengas que justificar el hecho de que has escrito con otro color de lapicero que no sea el permitido en rojo y el azul. Entonces, en ese caso tienes que darle explicación del porqué de tus actos, ¿no? Si pienso de repente de una manera distinta, también en este caso justifico. El otro punto dice establecer un debate y llegar a posibles acuerdos. Cuando nosotros argumentamos, nos vamos a encontrar con que las personas, claro que está en comparación conmigo, piensan de manera distinta, ¿ya? Y cuando se dan esos casos, si no hacemos un buen uso de la comunicación, pues podemos entrar de repente en discrepancias, ¿no? El hecho que de repente me fastidie a mí o le fastidie a la otra persona el hecho de por qué creo, pienso o hago algo. Entonces aquí hay que ser empáticos en ese sentido, en que tengo que respetar lo que el resto opina, pero también los demás tienen que comprender o entender mi punto. Para eso voy a utilizar la argumentación. Entonces, el debate es una forma en la cual vamos a poner digamos, el argumento, ¿ya? Y voy a tratar de defender mi punto. Es una forma alturada, ¿no? Alturada de sustentar mi punto de vista sin necesidad de pelearnos o de llegar a discrepancias mayores, ¿no? Entonces, por ejemplo, dos personas distintas que quieren convertirse en presidente tienen diferentes formas de pensar y obviamente tienen que lograr que sus argumentos convenzan al lector, ¿no? Para que puedan ser elegidos. Llega un momento en que estos personajes se someten o en todo caso van a un debate. Y en el debate sustentan, argumentan su posición, ¿no? Tratando de convencer a las demás personas. Y obviamente va a llegar un momento en que de repente van a tener discrepancias porque uno va a decir una forma, el otro no, de repente también va a rebatir o va a decir que de repente está incorrecto lo que el otro dice, pero es una forma alturada de hacerlo, como te digo, ¿no? Luego de eso, realizar comentarios críticos sobre ideas o situaciones diversas. Como te decía, la empatía es muy importante, no solamente al momento de hablar o de escribir, porque la crítica no debemos tomarla como una acción negativa, ¿no? Siempre y cuando sea una crítica constructiva, ¿no? Aquí hay que distinguir esas dos cosas. Crítica constructiva para construir, para mejorar algo. Destructiva definitivamente pues es una forma negativa de decirle a alguien que está mal. Porque yo le hago la crítica, ¿no? Por ejemplo, a alguien, amigo, has botado ese papel a la basura, por favor recógelo, ¿no? Es una manera alturada de criticarlo, ¿no? A ir y decir, no, de repente, o insultarlo, o decirle de mala forma, porque ahí sí estoy haciendo mal uso de la comunicación y no estoy siendo nada empático. Otro punto es dialogar o debatir con un oponente al que se trata de convencer o cambiar de opinión, lo que te decía, ¿no? De los presidentes, los congresistas cuando se van a debate. Utilizamos la argumentación para convencer, ¿no? Luego dice persuadir a los demás de nuestro punto de vista. Persuadimos, ¿no? Un vendedor nos dice, por ejemplo, ¿no? Un pantalón, un polo, un par de zapatillas, que me llama mi atención de repente, ¿no? Entonces la persona argumenta, no, sí, es que ese pantalón le queda muy bien, le va con esta camisa, esos zapatos le van excelentes, no le van a cansar, es decir, nos va a persuadir. Y también sucede con la publicidad. Es por eso que los reclames, los comerciales que vemos en televisión, escuchamos en radio, de medicamentos, de ropa, de zapatos, de bebidas, de productos, una serie de cosas en los cuales lo que hacen es persuadir, argumentan utilizando definitivamente la palabra y las imágenes, ¿no?
para cambiar nuestro punto de vista. ¿Por qué comprar una gaseosa Coca-Cola en lugar de una Inca-Cola o viceversa, ¿no? Entonces, cada quien tiene su forma de persuadirnos en el precio, en el sabor, en el tamaño, qué sé yo. Luego dice influir sobre el comportamiento de los otros, ¿no? Definitivamente influimos de forma positiva o de forma negativa, ¿no? Entonces aquí también hay que no dejarse persuadir, ¿no? Cuando estamos considerando que nuestro actuar es correcto y bajo situaciones correctas, definitivamente, ¿no? Si vamos a influir en alguien, que sea de forma correcta y cumpliendo siempre las buenas acciones. También sirve como base para tomar decisiones, argumentar para tomar decisiones. Analicemos siempre esas situaciones y vamos a ver lo que sigue. ¿Sí? A ver, ok, acá está. Que continúa. Ahí está. ¿Cómo me comporto cuando discutimos o debatimos argumentos? Discutir, ¿no? En este caso no significa pelear, ¿no? Discutir es intercambiar opiniones, debatir. Yo le digo por qué me parece correcto y por qué no. Le explico de forma alturada. No es pelear, no es agarrarse a golpes, ¿no? Ni tampoco dejarle de hablar, nada por decir. No, al contrario. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, dice, si votáis por mí, prometo reducir la delincuencia de la ciudad, ¿no? Y la gente está eufórica, vamos a votar, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo uso de la argumentación para hacer que la gente vote por él, ¿no? Por ese personaje. A ver, vamos a ver, dice. Lo primero que debemos hacer para debatir un tema cualquiera es escuchar activamente el que habla, ¿ya? Entonces, yo escucho y a mí también me escuchan de forma recíproca. Muestro mi atención y estoy abierto a muchas posibilidades, opiniones y argumentos. Recuerda que no debemos cerrarnos al momento de escuchar las opiniones o de leer un texto que de repente tiene opiniones diversas a las que yo tengo, ¿no? Tengo que utilizar un modo moderado, no tengo que gritar para que la gente me entienda y tampoco hablar tan bajito porque también no me prestan atención, ¿no? Para ello tengo que utilizar una comunicación eficaz, coherente, ¿sí? Obviamente si hablo gritando mi mensaje no será valorado, ¿no? En ocasiones tendré que hacer concesiones o suavizar mi idea. En algunos casos tengo que de repente cambiar mis argumentos, porque de repente encuentro en medio del debate que de repente puedo hacerlo y puedo ser flexible, ¿no? No tengo que hacer que sea muy cerrada la opinión, ¿ya? Poder tomar argumentos, ¿sí? Que haya usado o incluso que yo pueda imaginar que usaría para contradecir, ¿no? Bueno, que aquí eso estamos hablando más allá de un debate, pero cuando tenga que que transcribir mi texto argumentativo, tendré pues que fijar mis argumentos escritos, ¿ya? Y usar aquellos que yo considere apropiados. Aceptar, dice, parte o totalmente los argumentos, puedo limitar la fuerza de sus ideas. Si estamos varias personas, respetar el turno y no interrumpir. Entonces, cuando tengamos que ya llegar al debate, que vamos a hacer luego también. Expresiones que te pueden ayudar a hacer que tu escrito tenga mayor claridad ya, y calidad. Es decir, cuando tengamos que plasmar ya nuestro texto argumentativo, porque es lo que vamos a hacer al final de la clase, ¿ya? Para empezar, debemos expresar el contraste. La parte positiva de, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más adelante del por qué se prohíbe fumar en lugares públicos. La parte positiva de eso, por ejemplo, es que no contaminamos, ¿no? No incomodamos a las personas. El lado negativo es que es muy incómoda la situación, ¿no? Estoy a favor de algo de repente, no me parece bien, me parece mal, tengo que sustentar en el escrito, ¿no? Porque lo que te hacemos en estos pasos es para que tú luego hagas un texto argumentativo según tu punto de vista sobre algunos temas que vamos a hacer. Puedes usarla, ¿no? Lo más importante de él, en cambio, mientras que por el contrario.
tenemos que añadir cierta información para hacer que mi texto tenga mayor consistencia, ¿no? Otra ventaja, puedo ayudar los términos además, por otro lado, como, puesto que, igual mismo, del mismo modo, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo un poco más concreto para que lo puedas hacer. Mi texto argumentativo tiene que incluir una conclusión, ¿ya? Es como el desenlace de la historia, pero en mi argumento que voy a escribir tiene que haber una conclusión. Y la conclusión que fundamenta mi tesis, el punto que yo voy a sustentar, ¿no? En conclusión, en resumen, así que en resumidas cuentas, etcétera, ¿no? Y también puedo añadir la parte que estoy de acuerdo o en desacuerdo. No discrepo con mi punto de vista, no coincido, ¿no? Me sumo a la opinión, etcétera. Ya, mira, esas partes muy importantes: expresar el contraste, añadir la información en mi texto, en lo que yo voy a escribir, incluir siempre la conclusión, no lo olvides, eso debe estar siempre, y esto sí es opcional, puedes colocar si estás de acuerdo o no, ¿ya? Introducir argumentos. Podemos empezar el texto desde mi punto de vista. Estoy de acuerdo que todos los niños deben comer frutas todos los días, por ejemplo, ¿no? Es mi opinión que se respete el recreo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que el agua debe ser gratis para todos, por ejemplo, ¿no? Ordenar los argumentos, si es que es un argumento muy extenso, ¿no? De mayor a menor, para eso sirve esta parte del ordenar, ¿ya? Cuando tengas que ordenar de repente los procesos de la lectura, ¿no? Primero seleccionar la lectura, en segundo lugar puedo subrayar, finalmente puedo hacer un resumen, ¿no? Es decir, puedo utilizar estos términos para ordenar textos argumentativos un poco más extensos. ¿Y cómo puedo conectar los argumentos? Es decir, a la hora de escribir o de plasmar, ¿no? Puedo utilizar se comenta, ventajas, sin embargo, debido a esto, por este motivo no estoy de acuerdo, debido a esto, la gente la población de repente no marcha correctamente, o a pesar de esto de repente no mejoran las condiciones. Es decir, son términos que te van a ayudar a conectar mejor el argumento para que al momento de que lo plasmes, porque lo que hoy día vamos a aprender es a escribir el texto argumentativo, más que hablarlo, porque eso lo vamos a hacer en el tema de debate. Bien, las partes. Ya, en tu libro, en la página 77 de tu libro de consulta de comunicación, vas a encontrar también las partes del texto argumentativo y el tema, ¿sí? Con un ejemplo también, si lo quieres leer. Y acá dice partes de un texto argumentativo. La introducción, ¿ya? Para la elaboración de un buen texto argumentativo es necesario conocimiento de la cuestión. Es decir, tengo que conocer el tema del cual voy a argumentar. Entonces, si no conozco el tema, tengo que informarme, averiguar, investigar, preguntar, de tal manera que mi escrito, ya mi texto argumentativo, tenga solidez y no escriba pues por escribir, ¿no? No escriba por escribir, que tenga solidez, fundamentación y que lo pueda hacer de la mejor manera. En la exposición de la tesis principal, bueno, lo vamos a hablar, lo vamos a plasmar, aunque después vas a grabar una parte también, ¿no? Ya se trata de exponer el principal punto de tu argumento, ¿no? Debe ser breve y claro, tiene que ser un texto argumentativo de 5 hojas, no suficiente con una cara, pero respetando los pasos. Aquí podemos colocar los pros y los contras, porque es favorable, porque no, ¿sí? Debemos colocar de repente algunos ejemplos. También podemos considerar de repente las opiniones de otras personas, ¿ya? Y debemos, si es para acentuar, para refutar, para debatir o argumentar la posición en la cual yo, las razones por las cuales los digo. Y la conclusión, que te he dicho que es muy importante, debemos afirmar lo que la tesis dice. Pero vamos al ejemplo, porque lo que queremos es ver un ejemplo mucho más claro. Voy a buscar puntos de apoyo y ejemplos para nuestros argumentos. Pero ¿cuál es mi argumento? Mi tesis principal que yo he escogido en este ejemplo para ti dice: se debe prohibir fumar en espacios públicos, aunque ya está prohibido, ¿cierto? Pero a veces las personas no lo entienden, ¿no? Voy a buscar un punto de apoyo y un ejemplo. Me voy a apoyar en qué. En que para mí, por ejemplo, fumar ensucia. Claro que sí. No solamente el aire, el oxígeno, sino también las colillas, las cerillas, la basurita que puede dejar, ¿no?
Los fumadores dejan cenizas en lugares. ¿El humo molesta a los demás? Claro que sí. Produce mal olor, nos atora y definitivamente el humo es a veces muy, ¿qué te digo? Fastidioso, ¿no? Fumar es peligroso, claro que sí, es peligroso porque puede producir incendios o puede de repente pues lastimar a un adulto mayor o a un niño pequeño, ¿no? Y no olvides que mata. Es este vicio pues se convierte después en una enfermedad que puede acabar con vidas de personas. Los que fuman son de mala influencia para los jóvenes, creo que sí. Algunos jóvenes toman esto como si fuera una acción correcta o simplemente lo imitan, ¿no? Lo imitan de una forma eh, impensada, irracional. Fumar es malo para la salud, claro que sí. ¿Sí? Fumar provoca cáncer, ¿no? Por otro lado, respirar el humo es malo también. Así tú no fumes y estamos cerca de alguien que sí lo hace, es dañino, ¿no? Y puede producir ciertas enfermedades. Con esto que acabo de colocar, voy a construir un texto. Y mira, es un texto pequeño con todo lo anterior. Y lo he resumido así. Formar en espacios públicos no es bueno por varias razones. Estoy exponiendo mi tesis, estoy colocando el inicio, argumentando la tesis, estoy iniciando mi texto argumentativo con esa frase. He dejado aquí un espacio ya para que te des cuenta de que aquí voy a colocar el nudo, la explicación, ¿sí? El texto, y acá voy a explicarle por qué. Finalmente acá hay una parte separada que luego vamos a leer de qué se trata. Ante todo, fumar es un hábito perjudicial para la salud. Los fumadores tiran la ceniza y las colillas de sus cigarrillos al suelo. Además, el humo molesta a otras personas. El olor del tabaco es desagradable y hace toser a los no fumadores. Lo más importante, el descuido de los fumadores puede causar incendios, tanto en edificios como en bosques, puesto que muchos fumadores arrojan las colillas por las ventanas de sus automóviles. Otra razón para prohibir fumar en espacios públicos es la influencia que eso ejerce en los jóvenes, que ven cómo los adultos fuman. Cuando los jóvenes ven esto, no son conscientes del peligro que corren, puesto que es un hábito muy difícil de dejar. Y además de todo esto, fumar es malo para la salud, provoca cáncer de pulmón y de garganta. Mira que he sustentado todo lo que anteriormente había colocado en el apoyo que había construido. En conclusión, prohibir fumar en espacios públicos protege nuestra salud. Mira, todo lo que hemos explicado se resume en esto. ¿Ya? He hecho un texto argumentativo muy sencillo, muy corto, y he colocado mi tesis. El que he hecho que yo quiero respaldar es que esté en espacios públicos esté prohibido fumar. Luego que he colocado todas mis razones por las cuales estoy de acuerdo con eso. Y en la conclusión, finalmente concluyo, ¿no?, en que protege nuestra salud y estoy a favor de ello, ¿sí? Entonces eso más o menos es el trabajo que vas a ir haciendo tú en tu texto argumentativo, y te voy a dejar aquí algunas opciones, ¿ya? En la actividad tú vas a crear un tema argumentativo siguiendo el esquema del ejemplo anterior, ¿ya? Podrás escoger uno de los temas que yo te voy a proponer. Tengo 3 temas para ti en esta mañana muy importante que creo que puedes hacerlo muy bien. 3 temas. Reciclar debería ser obligatorio, ¿ya? Tú vas a sustentarme por qué escoges esta opción, por qué reciclar debería ser obligatorio para todas las personas. Debemos mantener el distanciamiento social en este tema de contexto actual de la enfermedad del COVID-19. Y un tercer punto a escoger es alto a la discriminación. ¿Está bien? Entonces, vas a ir pensando cómo vas a escribir tu texto argumentativo y luego te vas a grabar, ¿ya? Vas a escribir tu texto pequeño, corto, y luego te vas a grabar argumentando lo que has escrito, lo que has plasmado en tu texto argumentativo. Entonces, esa es la actividad para el día de hoy. ¿Está bien? Escribir tu texto argumentativo de acuerdo a estos 3 temas que te estoy colocando aquí,
y enviar una grabación de, obviamente, utilizando una buena entonación de voz, utilizando las pausas correspondientes y utilizando la persuasión. No vas a decir, no se debe fumar en lugares abiertos porque causa todo. No, tienes que usar una voz adecuada y tiene que sonar convincente. De eso va a depender la calificación que te vaya a colocar. Si eso es muy convincente, ya en tu entonación, en las palabras que usas, definitivamente va a ser una actividad eh, que voy a considerar muy bien desarrollada, ¿ya? Entonces esa es tu actividad para el día de hoy y de esta manera estamos terminando esta clase. ¿Sí? Nos vemos más tarde con la siguiente clase y espero la actividad, espero que te haya gustado mucho el desarrollo del tema de los textos argumentativos. Muy bien, cuídate mucho, nos vemos más tarde, chao.